Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Ya en un momentito vamos a comenzar. De antemano les agradecemos su atención al evento y pues si gustan, mientras tanto, continuar, pues tomarse un cafecito o algo, por favor. Nuestros anfitriones de la mía siempre son muy atentos al respecto. Entonces, si ya en un momento comenzaríamos, ¿sale?
Sí, pero ahora otra referencia, son dos, uno de antes, ¿qué más te gustas? ¿Todo bien? ¿Sí? Ah, bien, te cuento que ahorita es muy largo, ¿verdad? Como usted mismo. Yo creo que ya venía caminando. ¿Todo bien? Ah,
pues así las cobramos, ¿eh? Quitamos la silla. Ahí. Gracias. Espérame tantito. Voy a sacarme las mangas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas todas ustedes. El día de hoy, esta conferencia de prensa empata con otro evento que se está llevando a cabo, como saben, en Nuevo León, la inauguración formal de la planta de Kia, a la cual fuimos invitados. Obviamente no podemos estar ahí por razones obvias. Enviamos a compañeros de trabajo para que estuvieran ahí, pero esa es la razón por la cual compañeros de ustedes no se encuentran aquí el día de hoy, y esta conferencia pues no está tan nutrida como otras ocasiones. No podíamos moverla. Nuestra agenda de conferencias de prensa está puesta desde principios de año, todas las fechas. Está acordada con las armadoras, está acordada con las agencias de autos, está acordado, por supuesto, entre las asociaciones, y es desafortunado que el evento de Kia lo hayan puesto exactamente el día de la conferencia de prensa, pero pues seguramente sus compañeros recibirán la información de manera electrónica o se estarán conectando al internet, donde se está transmitiendo en vivo esta conferencia. En todo caso, como dije, sean ustedes bienvenidos y si les parece, comenzamos. Vamos a comenzar con las cifras de las ventas nacionales, el detalle que ya adelantamos en nuestro comunicado que hacemos el día primero, y de tal manera que pues les pido que pongamos atención. Le doy la bienvenida a mi buen amigo Guillermo Rosales, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, para que nos hable del mercado interno. Adelante, Memo, y bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos ustedes que atienden nuestra convocatoria. Vamos a darles a conocer el detalle de las cifras del mercado interno automotor al mes de agosto y el acumulado, los datos de enero a agosto de este año 2016. En el mes crecimos 19.6%, se comercializaron 134.043 unidades, y esto representó una diferencia de 22.005 unidades respecto de agosto del 2015. Como pueden ustedes apreciar en la tabla que se presenta en estos momentos, tuvimos un incremento prácticamente en todos los segmentos, con exclusión de los dos modelos de camiones pesados que se incluyen en este reporte. Importante hacer la anotación que de manera recurrente hago. Esta cifra de camiones pesados únicamente representa las ventas de dos modelos, no incluye a lo que en el mercado de vehículos pesados se reporta por separado. Por lo tanto, no es representativo de lo que es la marcha de la comercialización de camiones pesados. En el caso de los autos subcompactos, tuvimos un incremento del 30.3%, autos compactos crecieron 11%, y también continúa en buen ritmo los autos de lujo, autos deportivos, usos múltiples creciendo 7.7% y vehículos comerciales ligeros 26%. Las cifras acumuladas de los 8 primeros meses del año nos dan una
persistente muestra de el crecimiento que ha venido observando nuestro mercado ya en los últimos 2 años. El acumulado enero-agosto muestra un crecimiento del 18.5%, con una diferencia absoluta de 154.086 unidades, y esto representa prácticamente un mes de venta. Es decir, si ustedes observan esta diferencia de 154.000 unidades en lo que es la comparativa enero-agosto 2016-2015, pues representa un mes más de venta, y es un indicador más de cómo ha venido fortaleciéndose el mercado interno. Los segmentos que tienen mayor representación dentro de la estructura de ventas, ustedes lo pueden observar: autos subcompactos representan el 37.1%, a lo largo de los meses ha venido creciendo la importancia de este segmento, y también es una muestra de que justamente los vehículos de inicio de gama son donde se han presentado mayores oportunidades tanto de venta, pero también es una muestra de que se está facilitando el acceso al mercado de vehículos nuevos, los vehículos de menor precio, vehículos en donde el impacto del financiamiento está siendo mayor para incorporar a un nuevo grupo de consumidores que por primera vez tienen acceso a un automóvil nuevo. En este segmento estamos reportando un incremento del 18.5%, muy consistente con el promedio general. En el caso de autos compactos, que representan el 23.7%, tienen un incremento del 16.2%. Es de resaltar cómo se mantiene el crecimiento en el segmento de usos múltiples, un incremento del 19.6%, y alcanzando ya el 20.1% del total de las ventas. Este segmento vehículos de usos múltiples es un segmento que muestra también un cambio en las preferencias de los consumidores hacia este tipo de vehículos, y es un indicador también de la competencia extrema que priva en nuestro mercado, con la llegada a este segmento de cada vez más modelos, cada vez más marcas, con vehículos de menor tamaño, pero con esta configuración, tratando de satisfacer los requerimientos de los consumidores mexicanos, que es otro de los factores que impulsan el dinamismo de nuestro sector, justamente la amplia oferta que tiene a su disposición el consumidor mexicano. En la tabla que vamos a ver a continuación, en la gráfica de barras que vamos a ver a continuación, podemos observar cómo se ha tenido ya a lo largo de el 2016 una consolidación del avance de las ventas, superando los registros precedentes. Es el caso de cuando comparamos las ventas de enero a agosto del 2016, que nos reportan 987.663 unidades, respecto del 2006. Recuerden ustedes, antes del 2015, el anterior récord se remontaba a aquel año 2006, pues estamos observando ya una diferencia del 39.6% respecto a aquel momento. Las ventas analizadas durante el periodo que transcurre del mes de septiembre del 2015 al mes de agosto del 2016 ha superado el 1,5 millones de unidades. Estamos ya en una cota de 1.505.734 unidades comercializadas en el último año,
y esto nos va acercando para que al final del año, enero o diciembre, seguramente estemos remontando el 1.570.000 unidades. En ese nivel estamos esperando que se mantenga nuestro mercado. Hay un crecimiento constante a lo largo de todos los meses, teniendo esta cifra anualizada. Y este último dato que les acabo de comentar se observa de manera mucho más fácil en la gráfica, en la cual podemos observar que esta fase de recuperación que observamos de julio del 2014 a este momento ha tenido un cambio importante en la tendencia, en la pendiente de la curva, y esperamos que esto se mantenga en el corto plazo. Tan solo el día de ayer se dan a conocer datos de la confianza del consumidor, y aquí estamos observando que la confianza del consumidor se ha venido deteriorando de manera importante y preocupante. Tan solo en lo que es la comparación anual, es decir, el mes de agosto contra 2016 contra agosto 2015, tenemos una caída del 4.5% en la expectativa de compra de bienes de consumo duradero, que es lo que nos mide en cuanto a percepción de confianza, el quinto componente del índice. Y en la comparativa mensual hay una caída de medio punto porcentual respecto de julio de este año. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de lo que se refiere al índice de confianza del consumidor complementario, específicamente para la adquisición de vehículos, seguimos observando condiciones favorables en las respuestas de las personas encuestadas, que refieren un incremento en las posibilidades de adquisición de vehículos del 2.1% en comparación con el año anterior y del 6.9% en comparación con julio de este año. En el caso del indicador de confianza empresarial, seguimos observando un deterioro, el cual ha sido sostenido a lo largo de los casi ya 3 últimos años, justamente a partir de agosto-septiembre del 2013. Aquí es importante reflexionar que todos los indicadores de percepción están reportando un deterioro en el ánimo de los consumidores mexicanos. Hace una semana justamente se publicó una encuesta de percepción del Gabinete de Comunicación Estratégica, en el que se refiere que el 80% de los mexicanos, obviamente haciendo la extrapolación con los resultados de esta encuesta, o más bien el 80% de los encuestados, para ser más precisos, refieren que las condiciones del país se encuentran en términos económicos estancadas o deterioradas. Y esto es consistente justamente con lo que nos están dando los datos de confianza del consumidor del INEGI, pero por otra parte hay que tener en cuenta que en el caso de los indicadores de consumo están siendo positivos. Entonces hay una disociación, hay una disonancia entre la percepción del consumidor, su estado de ánimo, y por otro lado lo que está reflejando los indicadores de consumo. O sea, poniéndolo en un término mucho más coloquial, si me preguntan cómo está mi ánimo y qué pienso de lo que ocurre en el país, contesto que las cosas están en una situación muy crítica y negativa. Sin embargo, estoy hablando en primera persona, tratando de reflejar el perfil del consumidor en promedio. Sin embargo, ese mismo día
salgo a prospectar una compra de un vehículo, tomo un crédito para adquirirlo, incremento mi consumo en el supermercado, aprovecho las promociones para renovar el guardarropa, salgo al restaurante a reunirme con mis amigos. Entonces, este es más o menos el contexto, y refiriendo también otro dato que me pareció muy interesante de la encuesta que les he referido del Gabinete de Comunicación Estratégica, donde dice el 80% opina que las cosas están estancadas o muy mal, pero el 45% califica su posición personal como satisfactoria, dando esto una suma en las respuestas del 6 al 10, como en la primaria, donde 1 es muy malo y 10 es excelente, ¿verdad? Entonces, es una situación que me permití retomar y hacer esta breve reflexión con todos ustedes, porque como también en otras ocasiones he apuntado, lo peor que nos puede pasar es convertir nuestras pesadillas en realidad. Cuando nos enfrentamos a un consumidor molesto, enojado, insatisfecho con el entorno político, con el entorno social, con las malas noticias, lo que estamos generando es la incubación de que ese mismo estado de ánimo se traslade a las decisiones de inversión y a las decisiones de compra, y que por lo tanto esto tenga una vinculación con la economía real. Entonces, insisto, los datos que hemos conocido los últimos meses han sido consistentes, indicándonos cómo ha venido creciendo la creación de empleos. En el último dato disponible, al segundo trimestre del 2016, teníamos 1.100.000 personas ocupadas más que en el mismo periodo del 2015. Entonces, esto que observamos, mayor número de personas empleadas, un incremento importante en el empleo formal, una estabilidad en índice nacional de precio al consumidor, como lo vamos a ver más adelante, nos está generando mayores posibilidades de consumo, situación que se ve reflejada con los datos que nosotros reportamos mes a mes en lo que tiene que ver con venta de vehículos, esto apoyado muy fuertemente por el financiamiento que viene creciendo en lo que corresponde al financiamiento para el consumo privado, no únicamente compra de autos, sino en general todo lo que es el consumo privado, y nos da un motor importante, el único motor que está funcionando adecuadamente en nuestra economía, justamente el consumo interno, y es necesario que lo cuidemos y hagamos todo lo posible para que siga funcionando adecuadamente. Y entrando justamente en la materia del reporte del financiamiento para la adquisición de vehículos, durante el periodo de enero a julio reportamos la colocación de 564.290 unidades. Esto representa una diferencia del 40.7% comparado con el anterior dato histórico que se refería al 2007, previo al del 2015, pero teniendo como inicio de la caída y de la crisis en las que nos vimos inmersos 2008-2009, 2007 tenemos un incremento del 41% en la colocación de créditos, y comparado con 2015 tenemos un incremento, números cerrados, del 25% en el total de vehículos financiados. Este es un número muy relevante. Estamos hablando que se está incrementando un 25% el financiamiento para la adquisición de vehículos, y de manera muy contundente se consolida como uno de los principales motores que están moviendo a nuestro mercado. La participación
del financiamiento dentro del total de las ventas tiene un ascenso ligero durante enero-julio, está representando ya el 66.1% del total de las ventas, y esto sin lugar a dudas tiene una explicación relevante en la competencia que existe dentro de las instituciones oferentes de crédito, principalmente las financieras especializadas vinculadas con las corporaciones automotrices, que tienen ya el 71.4% de participación del mercado, pero también con una importante competencia con y entre las instituciones bancarias que han venido perdiendo participación de mercado, pero, dato curioso, están incrementando el volumen de financiamiento. Esto lo que quiere decir es que los bancos están avanzando, están creciendo, pero comparados con las financieras especializadas lo hacen a una menor velocidad. Es decir, las corporaciones financieras especializadas van más deprisa y por lo tanto van ganando participación de mercado. Y esto que les estoy comentando lo podemos ver en las gráficas siguientes y en los datos duros que están resaltando, en el cual podemos observar que el financiamiento para los bienes de consumo duradero crecieron 0.8% en su comparativa anual, mientras que la tarjeta de crédito lo hizo al 4.9%, y en la comparativa de lo que corresponde a la cartera vencida sigue disminuyendo, y esto es un dato relevante que en el caso de la cartera automotriz, en la siguiente lámina podemos observar que en el crédito otorgado por los bancos para el financiamiento de vehículos tenemos una cartera vencida del 1.5%, y esto nos da un indicador de una cartera sana que, a pesar de la expansión que se ha tenido en los últimos 4 años y de manera ya mucho más pronunciada en los 2 últimos años, no ha tenido un deterioro en cuanto a la calidad del crédito. Y en la gráfica ustedes pueden observar cómo ha venido incrementándose el volumen total de financiamiento canalizado a la adquisición de vehículos por parte de la banca. El segundo factor que contribuye de manera importante en el incremento de la comercialización de vehículos, sin lugar a dudas, es el control a la importación de vehículos usados. Con los datos del mes de julio estamos observando una disminución del 40.1% en las importaciones del mes, comparadas con julio del 2015, y en lo que nos lleva a el enfoque de lo ocurrido durante enero a julio, es decir, en el transcurso del año, estamos observando una caída del 2.9%. Este dato es muy importante. Si ustedes recuerdan, en el primer cuatrimestre del año, de enero a abril, mostramos nuestra, no nada más nuestra preocupación, nuestra indignación por lo que estaba ocurriendo en la frontera, en la importación de vehículos usados, la forma en la que de manera totalmente abierta se estaba burlando al Estado mexicano con prácticas fraudulentas realizadas a la vista de todos y sin que nadie hiciera nada, y que habían tenido como consecuencia un incremento que rayaba ya, si no me falla la memoria, el 19% en el periodo enero-abril. A partir de esta corrección que
se llevó a cabo para que se cumpliera con la disposición oficial para importar vehículos usados. Observamos que de mayo a julio se ha revertido este incremento que se observó en los primeros 4 meses del año, de tal suerte que nos encontramos ya en números totales con una importación de 96.004 vehículos, que nos refieren una caída del 2%, como ya se los apuntaba. Vamos a continuar presionando al Servicio de Administración Tributaria, a la Administración General de Aduanas, y soy muy cuidadoso en la utilización del concepto presionar, no como un factor negativo, por el contrario, con la solicitud de que todos los funcionarios vinculados al proceso de importación de vehículos se ciñan a un estricto cumplimiento de sus obligaciones, a que revisen y hagan cumplir las disposiciones reglamentarias a todos los que participan en el proceso de importación de vehículos usados, agentes aduanales, los prevalidadores, los propios importadores, y que se encarezca lo que significa violar la ley, porque lo que ha venido ocurriendo históricamente en la comercialización de vehículos usados es un grado de permisividad en el que violar la ley se convierte en una práctica fácil, de muy bajo costo, porque muy pocas veces pasa algo. Eso no puede seguir sucediendo, por eso es muy saludable los cambios que ha hecho el Servicio de Administración Tributaria en ser más estrictos en la revisión documental y en la revisión física de los vehículos que pasan para trámite de importación, y que se está viendo ya reflejado en esta disminución. A esto, por supuesto que hay reacciones. Se ha incrementado el número de vehículos que en las principales ciudades fronterizas están circulando sin placas, es decir, retomando la práctica del contrabando de los vehículos chuecos, los vehículos chocolates, con la permisividad de las autoridades locales, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, que en nuestra opinión no están colaborando en lo que es su obligación con el gobierno federal, o al menos no en la magnitud que corresponde a la dinámica de la frontera. Tan así que continúa el censo que implementó el gobierno de Baja California a través de la Secretaría de Finanzas. Como ustedes saben, porque les participamos mediante un comunicado de prensa, la industria automotriz en su conjunto, ANPAC, INA, AMIA y AMDA, le enviamos un escrito, un posicionamiento formal al gobernador Francisco Vega de la Madrid, haciéndole ver que esta práctica de implementar un censo en lugar de evitar la circulación estaba generando un incentivo perverso para que se introdujeran más vehículos chuecos. Y en ese mismo escrito le solicitamos una audiencia para poder exponerle de viva voz nuestros planteamientos y generar dinámicas positivas de trabajo. Hasta el momento, transcurrido prácticamente un mes, no hemos tenido respuesta del gobernador de Baja California, y creemos que pues esto refleja la disposición que tiene para incrementar, o más bien dicho, para no incrementar la formalidad.
Pasando a la referencia de cómo se encuentra el posicionamiento de marcas en el mercado automotor, no observamos variaciones en cuanto a las posiciones. Nissan en primer lugar con el 5% del mercado, General Motors 19%, Volkswagen 14%, y en el mismo porcentaje, pero con variaciones absolutas que nos dan el orden de colocación en este ranking, con el 6% Toyota, Fiat, Chrysler, Ford y Honda. Quiero revisar con ustedes el avance de nuestra distribución regional, que también continúa manteniéndose en las mismas direcciones, con un incremento muy importante de la venta de vehículos nuevos en Baja California, con un 67% durante el periodo enero a julio, y encabezando en términos relativos los estados con mejor posicionamiento, con mayor incremento, insisto, en términos relativos, Baja California, y en el extremo el estado de Tabasco con una caída del 6.1%. Este dato por sí solo, el incremento de Baja California con la incorporación de vehículos nuevos, con el incremento también en la venta de vehículos usados legales nacionales en Baja California, es un indicador de que la política de control en la importación de vehículos usados para evitar la entrada de chatarra, de basura que no paga lo que debe de pagar, está funcionando. Y es una pena que en lugar de promover una mayor recaudación de impuestos, como lo hace la formalidad del comercio automotriz de vehículos nuevos y usados, el gobierno de Baja California esté prohijando la introducción de vehículos de contrabando. La zona metropolitana, el Distrito Federal, continúa con un saldo negativo, cayendo el 0.2%, aunque ha venido mejorando y esperamos que hacia el cierre del año pueda remontar ligeramente los datos del 2015. Les presentamos a ustedes finalmente el pronóstico para el mes de septiembre. Estamos esperando la comercialización de 127,000 unidades. El dato para el mes de agosto tuvo una diferencia del 1.2%, el mercado fue superior a lo que habíamos estimado, y con esta circunstancia de los datos ya conocidos de enero a agosto, nuestro pronóstico para el cierre del año lo estamos ubicando sobre 1.570.000 unidades. Por su atención, muchas gracias. Estaré atento a sus preguntas en la siguiente fase de la conferencia. Muy bien, muchísimas gracias a Guillermo Rosales. Estaba viendo las noticias que seguramente están viendo ustedes de los cambios en el gabinete. Por lo menos el primero ya es público, la salida del secretario Videgaray, que ya lo hicieron oficial desde la Secretaría de Hacienda, y esperaríamos un rato más para ver quién toma su lugar y si es que hay algún otro anuncio que daría la Presidencia de la República a las 11 de la mañana. Vamos a dar a continuación las cifras de producción y de exportación. Quiero pedirles atentamente que distingamos la cifra enero-agosto de la cifra de agosto. ¿Por qué? Recuerden ustedes que enero-agosto nosotros venimos arrastrando meses que hubo datos negativos. Entonces, cuando ustedes ven la cifra de enero-agosto, acumula toda esa parte negativa del principios del año. La cifra de agosto nos permite ver
lo que está ocurriendo en este mes y que ya se acumula lo que ocurrió en el mes pasado. Dalia, si puedes ir buscando por ahí la de julio, enero-julio, o sea, el dato de julio. El dato de agosto, de tal manera que quiero pues poner de frente lo que está ocurriendo en producción y en exportación en el mes de agosto. Como pueden ver, en agosto la producción creció 13.9%, un dato nunca antes visto para un mes del año. Este mes de producción es el mes de producción de más alto nivel, récord histórico para cualquier mes del año en cualquier año. Nunca México había experimentado, me lo acercas por favor, una cifra de esta naturaleza para un mes, rompiendo todos los récords del país. Eso nos lleva a un acumulado enero-agosto de 0.7%, es decir, ya en cifra positiva, pero por supuesto arrastrando todos los meses negativos que traíamos en producción, pues todavía no resalta. El dato de julio para producción crecimos 11.8%. ¿Por qué traigo el mes de julio? Porque quiero que vean ustedes cómo ya con esto acumulamos 2 meses de producción de manera sólida. El mes pasado 11.8%, ahora 13.9%. Por supuesto, no alcanza a compensar lo negativo que traíamos de los 6 meses anteriores. Entonces, no quiero ponerle más peso del que es, pero yo creo que en su nota deben de resaltar lo que está ocurriendo primero en julio, cuando creció 11.8% la producción, ahora agosto, que crece la producción 13.9%, y no solamente irse con el dato enero-agosto, que trae toda esta cifra negativa de principios de año y que nos lleva, por primera vez en el año, por cierto, ya a una cifra positiva de 0.7%. En el caso de la exportación, tenemos una cifra de exportación de 2016, agosto, de 262.673 vehículos. Es el mejor nivel de exportación también para cualquier mes que habíamos nosotros tenido. Tenemos un récord histórico en la cifra alcanzada por las exportaciones de nuestro país, de tal manera que este es un mes, agosto de 2016, como nunca se había visto en el país. Este es un mes de récord histórico en producción, un mes de récord histórico en exportación. La anterior todavía, por favor, no sé por qué se movió. Entonces podemos ver ahí que traemos 11.9% de crecimiento en las exportaciones, dándonos como resultado un enero-agosto de menos 2.7%. Es decir, todavía no alcanza a compensar lo negativo que traíamos en exportación. Ustedes vieron las cifras que sacó INEGI hace unos días, pero son cifras pasadas, de tal manera que no es sino hasta que lleguemos a agosto en las cifras de INEGI que veremos este cambio en exportación. Claro, por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno escribe lo que está ocurriendo en el mercado, ¿verdad? Porque cuando revisen sus notas de una caída estructural, estrepitosa, yo les digo, hagámoslo con cuidado. Hagámoslo con cuidado. Ahora hay una realidad detrás de todo esto. El mercado de Estados Unidos está cayendo. El mercado de Estados Unidos en agosto, de acuerdo a Automotive News, está cayendo 4.1% en el mes de agosto, las ventas de automóviles ligeros en Estados Unidos en agosto. De acuerdo a Wards, está cayendo 3.4%, es un dato que me están checando, pero si es 3.4% de caída o es 4.1% de caída, es una caída importantísima, una caída que me adelanta que no van a alcanzar niveles muy por encima
de lo que tuvieron el año pasado. De tal manera que los analistas están esperando que el consumo de vehículos ligeros en Estados Unidos sea bastante aplanado, como el año anterior. Lo interesante es que en el mes de caída importante de 4.1%, nosotros en Estados Unidos estamos creciendo 17.8%. Ponlo por favor, Dalia. 17.8% crece nuestra exportación a Estados Unidos, el anterior, por favor. El cuadro del lado izquierdo es agosto, hasta arriba está la exportación a Estados Unidos en agosto, y pueden ver ustedes que el cambio de nuestra exportación en el mes de agosto es de 17.8%, en un mes en el que Estados Unidos cae alrededor del 4.1%. Me parece un dato muy interesante, sin embargo, sí es de tomar en cuenta para las expectativas del año. El 72%, de hecho, 76.1 ya en el acumulado de nuestras exportaciones totales van a Estados Unidos. 76.1% van a Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado que se pronostica que esté aplanado. Aplanado, pues miren, hay una cifra, Dalia, la expectativa para 2016 que me enseñaste, del total de ventas. En fin, ahorita que lo encuentro se las doy. Las ventas en el año que las ventas en el año pasado, si me las das por favor, Dalia, nos daban un pronóstico de que este año íbamos a crecer a 17.38 millones de unidades en Estados Unidos. Los analistas dicen que eso ya no va a ocurrir, que ese crecimiento digamos, anticipado a principios de año no se va a alcanzar y vamos a tener cifras no de 17.38, sino similares a las del año pasado, que es la que me está buscando ahorita Dalia. ¿Qué significa eso para México? Significa que tenemos que ser muy cautelosos respecto al pronóstico del año. Es nuestro principal mercado, más de 3/4 partes de lo que exportamos al mundo va a Estados Unidos. Sin embargo, debo resaltar que a pesar de una caída en ese mercado de 4%, nosotros este mismo mes hicimos envíos que crecieron 17.8%, como lo ven en el cuadro. Me parece un dato por demás relevante. ¿Qué otro dato relevante? Bueno, que nuestro mercado en agosto crece hacia Latinoamérica, crece hacia Europa, que son datos que si ustedes ven en el acumulado venían negativos. Para agosto se revierte esta tendencia. En el siguiente cuadro, Dalia, por favor, ven ustedes que en el acumulado traíamos a Estados Unidos 4.5%, ya dijimos para agosto fue 17.38%, y le pedí a Dalia que se diera la tarea de darme un cuadro en el que me pusiera solamente el mes de agosto. Fíjense, ahí tienen enero-agosto. Ya en la versión electrónica les vamos a incorporar este cuadro de solo agosto. Ese cuadro solo agosto, Estados Unidos, la variación es 17.8, compárenlo contra el acumulado que traemos. Alemania crece 36.2%, fíjense que Alemania ahí trae una variación de, ya lo pusiste, no, pero ponme el anterior para yo irlo comparando. Fíjense, Alemania trae una caída del 13.9 en el acumulado, en el mes de agosto trae un crecimiento del 36.2%. Brasil, que trae una caída del 39%,
trae un crecimiento del 105% en el mes de agosto. ¿Por qué es relevante? Porque estamos viendo un mes de agosto con crecimientos en nuestros principales mercados. Entonces, el cuadro que vamos a agregarles, ahora sí, Dalia, pónselos, es este, que es el mismo cuadro anterior, pero solo para el mes de agosto, en donde de ver pura cifra negativa, estamos viendo cifras en nuestros principales mercados positivas, con excepción de Canadá. La balanza comercial al mes de junio, pues refleja lo que acabamos de ver en el acumulado. Esa balanza del mes de julio trae una caída del 9.3%, de 24 mil millones de dólares a mitad del año. 24 mil millones de dólares a mitad del año superavitarias. Es decir, sigue siendo, sin duda, el sector más fuerte de la economía, por encima de cualquier otro sector generador de divisas, incluyendo el del petróleo. Y para ello les pusimos un cuadro, que ahí lo estamos pasando, de las balanzas comerciales de los principales elementos que hacen a la balanza comercial, como es el saldo manufacturero, que es negativo. Pueden ver ahí el saldo de productos petroleros, el saldo turístico, el ingreso por las remesas, y pueden ver ustedes que por mucho el saldo de la balanza comercial automotriz está por encima de todas esas cifras. De tal manera que reportamos un mes de agosto con récords históricos, reportamos un mes de agosto que revierte por este mes la tendencia que traíamos, y en el caso de producción, por segundo mes consecutivo, de manera muy sólida. Me parece que hay que resaltar también pues lo sólido del crecimiento de las ventas en el mercado interno. Me parece que el mercado interno está claramente respondiendo, por una parte, a el crecimiento en el financiamiento. El financiamiento es hoy por hoy el elemento más sólido que apuntala nuestro mercado interno, pero también hay que señalar el rigor con el que se ha aplicado la ley para la importación de autos usados. Dábamos cuenta nosotros de lo que venía ocurriendo en el mercado de autos usados, dábamos cuenta del fraude que se estaba haciendo, y lo indicamos aquí mismo con documentos apócrifos de certificación de emisiones, de facturas también que no avalaban realmente una transacción de compra-venta. La única venta que había era la venta de la factura para sacarle la vuelta a los aranceles. Me parece que la cifra que se ha dado de una caída de por encima del 40% en lo que hace a los autos usados, pues nos señala que se está poniendo el rigor que se debe. Otra vez estamos en cifras por debajo de las cifras de importación del año pasado. Eso también es importante, porque los primeros meses del año se habían señalado pues un crecimiento en las importaciones de autos. Hoy estamos viendo ya en lo que hace a la cifra de enero-julio una caída del 2.9%. Y aquí es el trabajo que se ha venido haciendo con las autoridades federales, en particular con el sistema de administración tributaria, la Administración General de Aduanas y, por supuesto, la Secretaría de Economía. Hay un reconocimiento del trabajo que se está haciendo para que lo que se importa al país sea una importación legal. Y de la misma manera, pues señalar, como lo hicimos en su momento, que no es posible aceptar ningún tipo de regularización o censos como el que se pretende llevar a cabo en el estado de Baja California, que no es más que la antesala de la regularización. Es un engaño al consumidor, es un engaño al quien tiene un vehículo usado, el pensar que se vaya a poder llevar a cabo, y así lo dijo el SAT
en un comunicado hace un par de semanas, dirigido precisamente a este tipo de políticas estatales, en este caso, del Estado de Baja California. Sancionamos desde esta tribuna este tipo de medidas que claramente con fines electoreros, políticos, pues se llevan a cabo y, como digo, pues con un engaño claro a quien tiene un vehículo de esta naturaleza, que no es más que un vehículo ilegal, y que lo que tendría que hacer la autoridad pues es de hacer un llamado para que ese vehículo sea retornado a su país de origen, o en su caso pues el vehículo sea recogido por la autoridad por estar ilegalmente en el país. Con ello damos por terminado nuestra parte, entramos, si les parece, a un periodo de preguntas y respuestas para pasar luego rápidamente a platicarles sobre la convención que se llevará a cabo, esta convención internacional de capital humano para la industria automotriz y aeronáutica, para lo cual nos acompañan algunas personalidades aquí en la mesa, entre ellas, y le doy la bienvenida a Luis Lizcano, director general de la FEMIA. Luis, bienvenido, y en un momento más te pasamos para acá. Pasamos, si les parece, rápidamente a las preguntas y respuestas de nuestra conferencia mensual, para entonces pasar a esta parte informativa en donde se les dará el detalle de esta convención que se llevará a cabo el 24 al 26 de octubre en la ciudad de Querétaro. Entonces, si les parece, Pame, adelante. Hola, buenos días, Axel Sánchez del Financiero. En sí son 3 preguntas. La primera es para Guillermo. Quería preguntarte, bien mencionas que ya ha estado bajando el consumo en México, pero esto no se está viendo al final en las cifras de las ventas. Ahí sí quisiera que me pudieras puntualizar, ¿cuándo veremos esa incidencia? O sea, ¿cuándo veremos que ya este incremento en ventas que ya se ve ahora sí que cada mes se ve récord, ¿cuándo estaremos viendo que ya nos alcancen esos niveles? Después para el doctor Solís, quería preguntarle por el tema de producción. Ya vi que ya empezó a producir Audi, aunque todavía a un nivel muy bajo, son nada más 18 automóviles los registrados. A partir de que ya a finales de septiembre inicie bien su producción, o que ya en este mes inicie bien su producción Audi, más lo que hace Kia, ¿podríamos ser más positivos en que pueda aumentar la producción acumulada en México, o esperan que cierren un nivel como el de ahorita de 0.7%? Y en tercera, no va tanto en los números, sí quería preguntarle, en los últimos meses no se ha visto ya más anuncios de inversión en el sector automotriz, principalmente en el tema de armadoras. Entonces, ¿estaremos viendo ya un tema de estabilización o de inversiones? O sea, ya veremos que ya las armadoras ya no van a hacer más inversiones también por el tema de Estados Unidos. Gracias. Bueno, en primer término, Axel, gracias por la pregunta. Lo que estamos indicando es que el consumo privado en México no ha disminuido. Continúa siendo un motor, el principal motor de la economía en este periodo. Los datos dados a conocer por el INEGI son positivos, y ya cuando entramos al desglose de los componentes más importantes, que son los que nosotros difundimos con lo que corresponde a compra-venta de vehículos nuevos, los datos de la ANTAD, etcétera, nos dan consistencia en cuanto al comportamiento del consumo, tal cual como lo refería Eduardo en otras variables, una utilización cada vez más relevante en la información que se genera por parte de la industria automotriz es que nos da un indicador adelantado de lo que en meses posteriores van a dar a conocer los indicadores formales del INEGI, y es el caso del consumo. Nosotros estamos publicando información en esta ocasión el primer día de septiembre, ANTAD estará publicando también, y esto cuando apenas el INEGI está dando a conocer datos de consumo del mes de julio. Entonces,
el consumo nosotros creemos que va a continuar siendo favorable durante cuando menos el corto plazo, hablando del corto plazo, lo que resta del año y los primeros meses del 2017. Lo que yo me refería en cuanto a caída es a la percepción del consumidor y que no hay una correspondencia entre los indicadores de consumo y la percepción que los mismos consumidores tienen respecto de la marcha de la economía actual y en el futuro cercano. Gracias, Axel, y desde aquí mis mejores deseos para que te recuperes. Axel lo asaltaron y supimos que estuviste en el hospital por ahí. Quiero mostrarte nuestra solidaridad para que este tipo de cosas pues no ocurran, ¿verdad? Y por supuesto que estamos siempre a la orden tuya. Axel, me haces una pregunta complicada porque justamente decía yo, la producción, cuando el 83% de lo que producimos lo exportamos, y cuando el 76% de esa exportación va a un solo mercado, que es Estados Unidos, y cuando ese mercado está aplanado, de hecho este mes cayó, pues te puedo pasar una colección de documentos aquí, de los cuales me llena Dalia, en donde en Estados Unidos hay un debate respecto a cómo terminará su consumo. Hay quien dice que un poco por encima de lo que estuvo el año pasado. Hay quien piensa que va a estar muy similar al del año pasado, y hay quien de plano, como les dije ahorita, piensa que no se va a alcanzar ese nivel que les había dado yo a ustedes de expectativa de 17.38 unidades, millones de unidades. Hay que recordar que el 2015 anduvimos por el 17.9. En el 2015 el consumo de autos en Estados Unidos creció 5.7% y hoy muestra pues una caída en el acumulado de les doy el dato exacto, un crecimiento, de 0.5%, pero con caídas de los últimos meses. Entonces, aunque terminara flat, totalmente aplanado, pues estamos hablando de que cerca del 60% de nuestra producción, ¿no? Porque es el 76 del 83, que es cercano al 60%, va a ese mercado y depende de lo que ocurra en ese mercado. Entonces, difícil aventurarme para decirte si eso va a significar un acomodo a favor de México, como se ve en el mes de agosto. El mes de agosto ves una caída del 4.1%, pero al mismo tiempo, en ese mismo mes, en ese mercado que cae 4.1%, ves un crecimiento de México en exportaciones de 17.38%. Pues eso no es más que un acomodo entre países, ¿no? Porque si todo el mundo, más la propia producción de Estados Unidos, llevan a una caída en ese mercado, en consumo, de 4.1%, y en ese mismo mes México se acomoda con un crecimiento de 17.38, pues hay un reacomodo favorable a México. Si eso va a ocurrir en el resto del año, ahora sí que es difícil de anticiparlo, Axel. Déjame tratar de darte una respuesta más puntual. Yo creo que la producción en México se va a ver beneficiada justo por lo que tú decías, porque además de la producción que hoy tenemos, se le va a agregar producto que viene creciendo de una manera importante. Te menciono el caso de Kia, por ejemplo, pero también te puedo mencionar
otros casos, como por ejemplo el de Mazda Toyota, que va alternándose, como sabemos, en la planta de Salamanca, el caso de Honda en Celaya, el caso de las expansiones que hemos visto en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Coahuila, por supuesto en el Estado de México. Nosotros tenemos que considerar estas expansiones y estas nuevas plantas que están creciendo su producción como elementos favorables a la producción. De tal manera que creo que la producción sin duda va a recuperar la caída que traía. Digamos, hoy lo podemos ver ya en el acumulado de un mes de julio con caída, el acumulado, a un enero-agosto ya con un crecimiento del 0.7%, derivado de 2 meses sólidos de 11 y de 13.9%. La producción seguramente estará en niveles un poco por encima del año pasado y vamos a ver cuánto es el impacto que va a tener en la producción la situación del mercado de autos ligeros en Estados Unidos. Respecto a anuncios de inversión, pues mira, es una pregunta que le acomodaría mejor a ProMéxico, ¿verdad?, que es el que recibe los nuevos proyectos de inversión. Pero bueno, si ustedes quieren marcas, se las doy. No. Y ahí se agarran la pluma, ¿verdad? No, evidentemente que son, yo los llamo ejercicios de localización que hacen las marcas todo el tiempo. Todo el tiempo las marcas están evaluando a México y a otras ubicaciones para sus futuras expansiones. Pero también hay marcas nuevas, ustedes lo han puesto en sus medios, hay rumores. Dejémoslo ahí, en una respuesta puntual. Sí hay proyectos, no hay tal cosa como una estabilización de los anuncios de inversión o algo así dijiste. Los anuncios de inversión los seguiremos escuchando. Si eso va a ocurrir en 2 meses o va a ocurrir hasta el próximo año, pues depende de las propias marcas y sus ejercicios que están haciendo y evaluación respecto a las necesidades de tener localizaciones nuevas hacia el 2019, hacia el 2020, en fin, son proyectos de inversión, como ustedes saben, de 2 a 3 años. Entonces, veremos anuncios, no te puedo decir exactamente cuándo, pero todavía hay anuncios de marcas que están revisando a México como un destino de inversiones. Gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Les rogamos que levanten su mano para ubicarlos, si es que hay alguna más por acá, por este lado. Un segundo. Nombre y medio, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenos días. Gilberto Rodríguez, de México al Día. Si me permiten, usted ya lo estaba adelantando, lo estaba informando sobre la renuncia del secretario de Hacienda. ¿Cómo lee el sector el cambio en esta Secretaría del Gobierno Federal? Bueno, me parece que tendríamos que esperar no es nada más quién sale, sino quién entra, ¿verdad? Entonces, no tengo ahorita opinión hasta no saber cuál es la situación del nuevo gabinete. Probablemente en 15 minutos. Ok. Acá, por favor. Hola, buenos días. Javier Barranco, de Automóvil Panamericano. Me gustaría saber cuáles son las causas por las que el mercado, la comercialización de vehículos está cayendo en la zona metropolitana, si hay una o hay varias, y también me gustaría saber qué marcas son las más afectadas por ese decremento, aunque sea pequeño, con respecto al año pasado. Hemos apuntado en ocasiones anteriores que la situación en la zona metropolitana respecto a la caída en ventas que fue más pronunciada en el primer cuatrimestre del año y que se ha venido recuperando a lo largo de los meses,
no tiene un factor único, es multifactorial y tiene consideraciones de tipo económico. Dentro de lo que es la tasa de desempleo en el Distrito Federal se encuentra por arriba del promedio nacional. Promedio nacional de la tasa de desempleo al segundo trimestre del año es del 3.9%, si no me falla la memoria, en el Distrito Federal se ubica sobre el 5%. En los últimos trimestres, hablando ya de prácticamente 3 años, el crecimiento del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México ha sido inferior al promedio nacional, y ya por sí estamos hablando que el promedio nacional es un crecimiento insuficiente, y bueno, todo esto vinculado con la parte de la economía local. Y por otro lado, también hay que analizar la situación del parque vehicular en circulación, medido por el número de vehículos nuevos comercializados por cada 1,000 habitantes. En el caso del Distrito Federal, al cierre del 2015 se estaban comercializando 19 vehículos nuevos por cada 1,000 habitantes, mientras que el promedio nacional apuntaba apenas a 10 vehículos nuevos. Entonces tienes una mayor saturación, digamos, una menor demanda insatisfecha en el Distrito Federal. Puesto en contraste, Baja California, aún con los datos que estamos viendo de crecimiento cercano al 70%, Baja California está comercializando 6 vehículos nuevos por cada 1,000 habitantes. Entonces, es una circunstancia que atiende por una parte a factores económicos, a factores propios de la demanda, y por otro lado a cuestiones que tienen que ver también con expectativas del consumidor. La zona metropolitana, la Ciudad de México en particular, sin duda alguna es donde se focaliza la mayor percepción negativa del consumidor, y esto se refleja también en las decisiones de compra. No recuerdo, no traigo el desglose en mente. Déjenme introducir un tema que ni siquiera con el propio Guillermo hemos platicado, discutido, así que con el riesgo de sacar un tema nuevo, que estoy seguro que para él no lo es, pero que le pedí a Dalia que me hiciera un análisis, que me pareció muy interesante, incluso yo creo que desde el punto de vista de labor periodística va a resultarlo para ustedes también. Le dije, a ver, Dalia, analízame no las ventas en el DF de acuerdo a la facturación del vehículo, ¿no? La facturación con la dirección, si es del DF, pues es una venta del DF, y si es del Estado de México o si es Morelos. Sino la venta de vehículos en el DF por distribuidora. Porque aquí se da un dato interesante, la distribuidora por donde sale el vehículo puede estar aquí en Polanco, pero la factura es una factura con dirección de Morelos. Ustedes podrán decirme, ¿y eso para qué, Eduardo? Porque en Morelos no hay tenencia. Hicimos el ejercicio para datos que tenemos al mes de junio. En el mes de junio, si lo hago por facturación, que es el dato que estamos dando aquí, me da menos 1.1%. El dato que damos a conocer aquí es de venta distribuidor. Porque fíjense, el dato de venta distribuidor que tengo acá, a junio, muestra un crecimiento del 7%. Por distribuidora, no por facturación. Entonces, por la distribuidora sale 7%, por facturación cae 1.1%. Más allá y sí tenemos que platicarlo, porque creo que hay que hacer más análisis. Estos son cifras de Urban Science, una empresa seria. Me parece que hay un tema. Hay un tema en el que, por un lado, vemos un crecimiento en las ventas en el DF, de acuerdo a Urban Science, mes de junio, 7%,
7.0%. Y de acuerdo al propio Urban Science, por facturación, una caída del 1.1 también mes de junio. Entonces, creo que es un dato que vale mucho la pena revisar. Me parece que incorpora un elemento que el propio DF, las autoridades de la Ciudad de México se han quejado, ¿verdad? Y se han quejado, digo yo, me parece que razonablemente, cuando se trata de ficticiamente poner direcciones de un estado como el de Morelos. Ficticiamente. Cuando se trata de alguien que tiene un domicilio en Morelos, me parece que es legítimo. Entonces aquí habría que distinguir entre lo que es legítimo cuando tienes una dirección de Morelos a cuando es ficticio y te prestan una dirección ahí mismo, donde lo estás comprando, lo cual pues ya será sancionado por la propia autoridad. Me parece que es un tema que hay que revisar, como dije, es un tema de labor periodística, lo quiero meter como un tema para investigar, ¿no? Por eso doy la fuente, Urban Science, ¿verdad? Para no quedarme yo con el análisis, pero creo que vale mucho la pena revisarlo, porque efectivamente a todos nos llama la atención lo que está ocurriendo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pudiera ser. Nosotros lo hemos dicho abiertamente. Cuando el DF dejó la Ciudad de México dejó la tenencia y le puso un tope, etcétera, nosotros dijimos, eso va a tener una implicación, porque tienes estados vecinos, como Puebla, como Morelos, que no cobran tenencia. Y entonces, en un auto en el que tengas que pagar 10,000 pesos de tenencia, pues se vuelve interesante ver si puedes tener un domicilio en otro estado. Claramente vemos la ilegalidad cuando el domicilio es un domicilio ficticio. Eso ninguna de las asociaciones podríamos promoverlo, al contrario. Pensamos que si alguien está poniendo una dirección ficticia para poder evadir esa situación fiscal, pues un tema y riesgo que está tomando quien lo está haciendo. Pero cuando no es ficticio, pues simplemente lo que está haciendo es maximizar sus oportunidades de ahorro. Con esto concluimos esta parte de la conferencia. Creo que ya no hay más preguntas. ¿Sí? ¿Hay una por allá? Ok, un segundo, por favor. Gracias. Buenos días. A mí me gustaría saber qué pasa. Ustedes como sector empresarial ya traían una agenda con el secretario de Hacienda y justamente hoy se reunieron con ellos. ¿Y qué pasará con sus propuestas? Porque mañana se entrega el paquete fiscal. ¿Hay la garantía de que se incluyan sus propuestas en el paquete económico 2017? ¿O están percibiendo incertidumbre por parte del Ejecutivo sobre estas iniciativas? O sea, lo preguntas a 45 minutos de que ocurrió, ¿verdad? O sea, ya fuimos, checamos el paquete, no lo cambiaron, sí lo cambiaron. Digo, ¿no? Te lo voy a preguntar cómo se debe responder. Te lo voy a responder como se debe hacer. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una entidad y es una institución. Nosotros trabajamos con las instituciones. Y me parece que, más allá del anuncio que se dará en los próximos minutos, como ya dijeron, respecto a quién toma las riendas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me parece que el sector privado mexicano, y por supuesto apunto ahí a la AMIA, tiene una agenda institucional con el gobierno federal y en particular, por supuesto, también con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotros seguiremos esa agenda institucional. No veo por qué el cambio de mando pueda llevar a cabo cambios importantes en el paquete económico a un día de que se haga la entrega y por supuesto estaremos atentos a ello. Bueno, pues gracias.
Le pido a Pamela que me diga cómo va a estar el acomodo por acá de nuestra mesa. Le agradezco muchísimo a Guillermo Rosales de AMDA y agradezco a todos por este segmento de la parte de nuestras cifras del mes de agosto, y pasaríamos inmediatamente a lo que será el anuncio para la Convención Internacional de Negocios. Gracias. Muchas gracias. La Convención Internacional de Negocios para Capital